Mi nombre es David Okonkwo. Tengo 47 años. Soy pastor y coordinador regional de iglesias del estado de Enugu, Nigeria. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero cada palabra es verdad absoluta. Era noviembre de 2019, en Jos, capital del estado de Plateau, una ciudad donde la violencia religiosa había cobrado miles de vidas en los últimos años. Pero lo que pasó después salvó 300 vidas y cambió para siempre el destino de decenas de terroristas. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente imposible de explicar. Jos es una ciudad de contrastes violentos. Está ubicada en el centro de Nigeria, en lo que llamamos el Cinturón Medio, la zona donde el norte musulmán se encuentra con el sur cristiano. Cuando llegué el 12 de noviembre de 2019, el calor era sofocante. La temperatura alcanzaba los 38 grados centígrados. El aire olía a tierra roja seca, mezclada con el humo de los generadores de electricidad que rugían constantemente porque el suministro eléctrico era irregular. Las calles estaban llenas de okadas, esas motocicletas taxi que zigzaguean entre el tráfico caótico. Los vendedores ambulantes gritaban ofertas de mangos, plátanos y agua embotellada, pero bajo esa apariencia de normalidad, todos vivíamos con miedo constante. Yo había sido invitado por el pastor Solomon Danjuma para liderar una conferencia de avivamiento de 3 días en su iglesia, Monte Sión. Solomon tenía 52 años. Era un hombre robusto con cicatrices en los brazos de un ataque previo que había sobrevivido 2 años atrás. Su iglesia estaba ubicada en el barrio de Bukuru, en las afueras de Jos, un área conocida por ser zona fronteriza entre comunidades cristianas y musulmanas. El edificio era de bloques de cemento pintados de blanco, con techo de lámina roja y capacidad para 350 personas. Tenía 4 puertas, una principal al frente, 2 laterales y una trasera que daba a un patio de tierra. El contacto que me recogió en la estación de autobuses se llamaba Emmanuel. Tenía 39 años. Era el diácono principal de Monte Sión y conductor de camión de profesión. Durante el trayecto de 40 minutos hasta la casa donde me hospedaría, Emmanuel me actualizó sobre la situación de seguridad. Hermanos, lo que me dijo me heló la sangre. En los últimos 8 meses, militantes de Boko Haram habían ejecutado 12 ataques contra iglesias en el estado de Plateau. Los ataques seguían un patrón específico. Esperaban domingos de eventos especiales cuando hubiera más gente reunida. Rodeaban el edificio, bloqueaban las salidas y quemaban todo con todos adentro. Más de 400 cristianos habían muerto en esos 8 meses. Emmanuel me llevó a la casa del pastor Solomon. Él vivía con su esposa Grace, de 48 años, y sus 3 hijos, 2 varones de 24 y 19 años, y una niña de 15. La casa era modesta, de 2 pisos, con muros de cemento sin pintar y ventanas protegidas con rejas de hierro. Esa primera tarde, mientras comíamos jollof rice con pollo, Solomon me explicó los detalles de la conferencia. Esperábamos entre 280 y 320 personas para el evento final del domingo 17 de noviembre. Habíamos publicidad en 5 iglesias hermanas de la región. El tema de mi predicación sería el Dios que libera. Hermanos, yo no sabía en ese momento cuán literalmente Dios iba a demostrar ese mensaje, pero lo que Solomon me contó después me quitó el sueño durante días. 3 semanas antes habían recibido una amenaza anónima por teléfono. Una voz masculina en Hausa, el idioma del norte, había dicho: «Cancelen su conferencia de noviembre o todos arderán». Solomon había reportado la amenaza a la policía local, pero ellos solo dijeron que aumentarían patrullaje. No ofrecieron protección específica. La policía en Jos estaba sobrepasada. Recibían docenas de amenazas similares cada semana.
No podían proteger cada iglesia. Solomon y su liderazgo habían orado y decidido. No cancelarían la conferencia. Si morían, morirían adorando a Dios. Esa noche apenas pude dormir. Me habían dado una habitación pequeña en el segundo piso de la casa de Solomon. El calor era insoportable a pesar del ventilador de techo. Podía oír el llamado a la oración desde la mezquita cercana. Jos es una ciudad dividida. En algunos barrios las mezquitas y las iglesias están a solo 200 metros de distancia. La tensión es palpable siempre. Mientras miraba el techo agrietado esa noche, oré en Igbo, mi lengua materna. Le pedí a Dios protección. No tenía miedo de morir. Llevaba 22 años en ministerio y había enfrentado peligros antes. Pero pensaba en las familias que vendrían a la conferencia, en los niños, en los ancianos. ¿Era responsable seguir adelante? A las 6 de la mañana del 13 de noviembre comenzó la conferencia. El primer día asistieron 187 personas. Prediqué sobre Éxodo 14, cuando Dios abrió el Mar Rojo. El ambiente era poderoso. La gente adoraba con pasión. Pero también había tensión. Varios hermanos habían venido con familiares que insistían en que era demasiado peligroso. Durante el altar final, una mujer de 34 años llamada Blessing se acercó llorando. Me dijo que había soñado 3 noches seguidas con fuego. En su sueño veía el edificio de la iglesia rodeado de llamas, pero también veía agua cayendo del cielo. No entendía el significado. Le dije que siguiera orando y que Dios nos revelaría su voluntad. El segundo día, 14 de noviembre, la asistencia aumentó a 243 personas. El Espíritu Santo se movía con poder. Hubo sanidades. Una mujer con artritis severa en ambas rodillas desde hacía 11 años caminó sin dolor después de oración. Un hombre que había sido sordo del oído derecho por 15 años recuperó la audición completamente. La presencia de Dios era tangible, pero había algo más. Durante el servicio de la tarde, un niño de 9 años llamado Chukwudi se puso de pie y dijo que Dios le había mostrado algo. Los niños en Nigeria son respetados cuando hablan proféticamente, porque creemos que Dios les habla con pureza. Le dimos el micrófono. Chukwudi era hijo de un agricultor llamado Obinna y su esposa Adaese. El niño tenía ojos grandes y voz clara. Dijo: Dios me mostró hombres malos que vienen a quemar esta iglesia el domingo. Traen gasolina y quieren matarnos. Pero Dios va a mandar agua del cielo para apagar su fuego. El agua solo caerá aquí, no en otros lugares. Y los hombres malos van a caer de rodillas. Algunos van a creer en Jesús. Hermanos, cuando ese niño terminó de hablar, el silencio en la iglesia era absoluto. Nadie sabía si reír o llorar. Un niño de 9 años profetizando sobre un ataque terrorista. Solomon tomó el micrófono y dijo: Hermanos, los niños profetizan lo que Dios les muestra. No sabemos si esto es literal o simbólico, pero sabemos esto: Dios nos protege. Vamos a seguir con la conferencia. Si Dios nos llama al cielo el domingo, nos vamos adorando. Si nos protege sobrenaturalmente, le daremos la gloria. Nadie sale de aquí con miedo. Salimos con fe. La congregación estalló en alabanza. Pero yo noté que varios rostros mostraban preocupación real. Esa noche, Solomon convocó una reunión de emergencia con su equipo de liderazgo. Éramos 11 personas, incluyéndome a mí. Discutimos si debíamos cancelar el día final o continuar. Emmanuel sugirió contratar seguridad privada. Otro líder llamado Peter, de 44 años, dijo que debíamos ayunar durante las próximas 48 horas. Una mujer del equipo, Patience, de 51 años, propuso que hiciéramos vigilias de oración cada noche hasta el domingo. Decidimos hacer ambas cosas: ayunar y orar intensamente. También contactamos a 5 iglesias hermanas para pedirles que intercedieran por nosotros. Solomon intentó conseguir protección policial adicional, pero le dijeron que el domingo solo podían enviar 2 oficiales.
2 oficiales para proteger potencialmente 300 personas. Era ridículo. Nuestra única protección real sería Dios. Durante el 15 y 16 de noviembre ayunamos completamente. Solo agua. Y oramos turnándonos en la iglesia las 24 horas. Yo lideraba la intercesión de 10 p.m. a 2 a.m. ambas noches. Declarábamos protección angelical. Citábamos Salmo 91. Proclamábamos que ningún arma forjada contra nosotros prosperaría. Y hermanos, durante esas horas de oración, algo comenzó a cambiar en la atmósfera espiritual. Varios intercesores reportaban sentir una paz sobrenatural. Grace, la esposa de Solomon, tuvo una visión durante la oración del sábado en la noche. Vio ángeles gigantes con espadas de fuego rodeando el edificio de la iglesia. Contó 12 ángeles, cada uno de aproximadamente 3 metros de altura. Pero lo que nosotros no sabíamos era lo que estaba sucediendo en el lado oscuro. A 35 kilómetros de Jos, en un campamento oculto en las montañas Sher, 73 militantes de Boko Haram se estaban preparando para el ataque más grande de su célula. El líder se llamaba Mukhtar Ibrahim. Tenía 34 años, era de origen fulani y había sido reclutado por Boko Haram a los 19 años después de que su aldea fuera destruida en un conflicto étnico. Mukhtar había participado en 23 operaciones previas. Había matado a más de 60 personas con sus propias manos. Era frío, calculador y completamente dedicado a su ideología violenta. Mukhtar había estado vigilando la iglesia Montesión durante 3 semanas. Sabía exactamente cuántas puertas tenía, sabía el horario de los servicios, sabía que el domingo 17 de noviembre habría entre 280 y 320 personas. Su plan era perfecto. Dividiría a sus 73 hombres en 4 equipos. Un equipo de 20 hombres bloquearía la puerta principal. 2 equipos de 18 hombres, cada uno, bloquearían las puertas laterales. Un equipo de 17 hombres bloquearía la puerta trasera. Tenían 40 litros de gasolina en bidones. Rociarían las puertas y ventanas, lanzarían antorchas encendidas y esperarían afuera disparando a cualquiera que intentara escapar. Era una ejecución masiva planeada con precisión militar. Lo que hacía este ataque especialmente malvado era el momento elegido. Mukhtar planeaba atacar a las 10:30 a.m. del domingo, justo cuando yo estaría en medio de mi predicación final. La congregación estaría concentrada en adoración. No esperarían un ataque a plena luz del día en una calle transitada. Boko Haram había aprendido que los ataques diurnos causaban más terror que los nocturnos. Demostraban que podían golpear en cualquier momento. Mukhtar había enviado espías al área para verificar la presencia policial. Solo había 2 oficiales programados. Nada que 73 hombres armados no pudieran manejar. El ataque estaba programado para durar 15 minutos. Rodear, quemar, disparar, escapar. La madrugada del domingo 17 de noviembre me desperté a las 4:30 a.m. No había podido dormir bien. Pasé 2 horas en oración profunda en mi habitación. Le pedí a Dios que si era su voluntad detener este día, lo detuviera. Pero si era su voluntad que siguiéramos adelante, que nos diera valentía. A las 7 a.m., Grace preparó desayuno. Oji, papilla de maíz con acara, bolitas de frijol frito. Comimos en silencio. La tensión en la casa era palpable. Los hijos de Solomón estaban callados. Todos sabíamos que este podía ser un día histórico, para bien o para mal. A las 8:30 a.m. comenzaron a llegar los primeros asistentes a la iglesia. Emanuel y otros diáconos verificaban cada vehículo que llegaba al estacionamiento de tierra. Los 2 policías asignados estaban parados en la entrada con rifles. A las 9 a.m. había 134 personas en el edificio. A las 9:30 a.m., 221 personas. A las 9:50 a.m., 287 personas. Familias completas, ancianos, jóvenes.
Niños corriendo entre las bancas de madera. El equipo de alabanza comenzó a cantar. El ambiente era de celebración, pero también de expectativa tensa. Todos sabíamos sobre la profecía del niño Chukwudi. Todos habíamos oído sobre las amenazas, pero allí estábamos, decididos a adorar. A las 10:15 a.m., Solomon me presentó para predicar. Yo subí a la plataforma pequeña, abrí mi Biblia en Éxodo 14:13-14. Ese fue mi texto. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Comencé a predicar. La congregación respondía con amenes y aleluyas. El calor en el edificio era intenso. Los ventiladores de techo giraban, pero apenas aliviaban. Algunas mujeres se abanicaban con programas impresos. Los niños bebían agua de botellitas. A las 10:28 a.m., el conteo final fue 304 personas, 4 más de lo que Mukhtar había calculado. Lo que nosotros no veíamos era lo que estaba sucediendo afuera. A las 10:20 a.m., los 73 militantes habían llegado al área en 7 camionetas pick-up. Se estacionaron en 4 calles diferentes alrededor de la iglesia. Bajaron silenciosamente, portando AK-47, machetes y los bidones de gasolina. Mukhtar dio las órdenes finales por radio de 2 vías. Los 4 equipos se movieron a sus posiciones. A las 10:25 a.m. estaban en lugar. Los 2 policías en la entrada no habían notado nada todavía porque los militantes se acercaron por las calles traseras. A las 10:28 a.m., Mukhtar dio la señal: rodear el edificio. Los 73 hombres se movieron simultáneamente. A las 10:30 a.m. exactamente, los militantes habían rodeado completamente la iglesia Monte Sión. Bloquearon las 4 puertas desde afuera. Los 2 policías finalmente notaron movimiento extraño y gritaron una advertencia. Uno de ellos intentó usar su radio para pedir refuerzos, pero los militantes dispararon primero. Los 2 oficiales cayeron heridos en segundos. Dentro de la iglesia escuchamos los disparos. La congregación entró en pánico instantáneo. Mujeres gritaban, niños lloraban, hombres corrían hacia las puertas intentando abrirlas. Pero las puertas estaban siendo bloqueadas desde afuera. Estábamos atrapados. 304 personas atrapadas en un edificio que estaba a punto de ser incendiado. Yo dejé de predicar y grité: ¡todos al suelo ahora! La gente obedeció. Nos tiramos al piso de cemento. Algunos se metieron bajo las bancas de madera. Madres cubrían a sus hijos con sus cuerpos. Ancianos se acostaron temblando. Afuera podíamos oír gritos en Hausa, órdenes siendo gritadas, el sonido metálico de bidones siendo abiertos, y entonces, hermanos, olimos la gasolina. El olor penetrante de combustible siendo rociado en las puertas de madera y las ventanas de metal. Mukhtar y sus hombres estaban ejecutando su plan perfectamente. En 2 minutos, el edificio entero estaría cubierto de gasolina. En 3 minutos, estaría en llamas. A las 10:32 a.m., mientras estábamos en el piso esperando morir quemados, Solomon se puso de pie. No sé de dónde sacó el valor, pero se paró en medio del caos y gritó: hermanos, adoren, adoren ahora. Dios va a pelear por nosotros. Comenzó a cantar un himno en Hausa. Jehová es mi guerrero, Él pelea por mí. Una por una, las voces se fueron uniendo. Primero los líderes, luego las mujeres, luego los niños. En 30 segundos, todas las 304 personas estábamos tirados en el piso cantando ese himno. Afuera, los militantes habían terminado de rociar gasolina. Mukhtar sacó un encendedor. Estaba a punto de prender fuego a un trapo empapado en gasolina para lanzarlo contra la puerta principal. Y entonces, hermanos, prepárense para lo que voy a contarles. A las 10:37 a.m. exactamente, algo comenzó a suceder que desafía toda explicación natural.
El cielo sobre la iglesia Monte Sión, que había estado completamente despejado y azul, se oscureció en cuestión de segundos. Nubes negras aparecieron literalmente de la nada, y comenzó a llover, pero no una lluvia normal, era un diluvio. Una tormenta tan intensa que en 10 segundos todo estaba empapado. Mukhtar había estado a punto de encender su antorcha cuando las primeras gotas cayeron. En 5 segundos estaba completamente mojado. El trapo empapado en gasolina estaba ahora empapado en agua. Imposible de encender. Pero lo que hacía esto absolutamente inexplicable era el patrón de la lluvia. Llovía solamente sobre la iglesia y sus alrededores inmediatos. Los vecinos que vivían a 150 metros de distancia me contarían después que estaban viendo televisión bajo sol brillante mientras nosotros estábamos bajo un diluvio. La lluvia caía en un círculo perfecto con radio de aproximadamente 100 metros, centrado exactamente en el edificio de la iglesia. Afuera de ese círculo, cielo despejado. Dentro del círculo, tormenta tropical. Los meteorólogos nunca podrían explicar esto. No existe fenómeno natural que produzca lluvia en un área tan pequeña y específica, mientras las áreas circundantes permanecen secas. Los militantes entraron en pánico. Intentaban encender sus antorchas, pero la lluvia era demasiado intensa. El agua caía con tanta fuerza que dolía en la piel. Mukhtar gritaba órdenes, pero sus hombres no podían oírlo por el ruido ensordecedor de la lluvia. Algunos intentaron correr, pero entonces sucedió algo aún más inexplicable. Sus pies se quedaron clavados al suelo. No podían moverse. Era como si el barro creado por la lluvia torrencial los hubiera atrapado. Pero no era solo barro. Varios militantes me contarían después que sentían como si manos invisibles sostuvieran sus tobillos. No podían levantar sus pies del suelo sin importar cuánto intentaran. Dentro de la iglesia, nosotros escuchábamos la lluvia golpear el techo de lámina con un ruido como 1000 tambores, pero no entendíamos lo que estaba pasando. No sabíamos que estaba lloviendo solo sobre nosotros. Pensamos que era una tormenta normal. Solomon dejó de cantar y gritó: «Dios mandó la lluvia, como dijo el niño, Dios mandó agua del cielo». Algunos comenzaron a llorar de alivio, otros seguían aterrorizados porque todavía no sabíamos si los terroristas intentarían entrar o dispararnos. Permanecimos en el piso durante 15 minutos mientras la lluvia continuaba implacable. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios se manifestó entre nuestros enemigos. A las 10:52 am, 15 minutos después de que comenzara la lluvia, sucedió algo que cambiaría todo. Mukhtar Ibrahim, el líder de los terroristas, el hombre que había matado a más de 60 personas, que había planeado este ataque con precisión, cayó de rodillas en el barro. No porque resbalara, no porque alguien lo golpeara, cayó porque sus piernas dejaron de sostenerlo, y entonces comenzó a gritar. No gritos de furia, gritos de terror y asombro. Los militantes cercanos a él se giraron confundidos. ¿Qué le pasaba a su líder?
Mukhtar tenía los ojos abiertos enormes, mirando fijamente hacia el cielo. Sus manos estaban extendidas como si intentara tocar algo, y gritaba en Hausa: «¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Es él! ¡Es Jesús!». Los otros militantes miraban hacia donde Mukhtar miraba, pero no veían nada excepto lluvia. Pero Mukhtar veía algo más. Años después, cuando él mismo me contó su experiencia, me dijo que vio a Jesús parado frente a él en medio de la lluvia. No era una aparición nebulosa. Era sólido, real, más real que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Jesús vestía túnica blanca que brillaba incluso bajo la lluvia gris. Sus ojos eran como fuego, pero también como amor líquido, y le habló, no con voz audible que otros pudieran oír, sino directamente en su espíritu. Le dijo: «Mukhtar, hijo perdido, te he llamado desde antes de que nacieras. Has derramado sangre inocente, pero yo derramé mi sangre por ti. Hoy termina tu camino de muerte, hoy comienza tu camino de vida. Ríndete». Mukhtar cayó con el rostro en el barro llorando incontrolablemente. Su rifle AK-47 cayó a su lado. Levantó las manos al cielo en rendición total. Y hermanos, lo que pasó después fue como un efecto dominó espiritual. Cuando los otros militantes vieron a su líder quebrantado en el suelo llorando, algo se rompió en ellos también. Uno por uno comenzaron a caer de rodillas. Algunos lloraban. Otros estaban en shock. Algunos todavía intentaban resistir, pero la presencia de Dios era demasiado fuerte. En 5 minutos, 47 de los 73 militantes estaban de rodillas en el barro bajo la lluvia torrencial, completamente quebrantados. Los otros 26 militantes lograron escapar. Aunque sus pies habían estado pegados al suelo, cuando la presencia de Dios se concentró en los que estaban listos para rendirse, los otros pudieron moverse nuevamente. Corrieron hacia sus vehículos y huyeron. Pero los 47 que quedaron, incluyendo a Mukhtar, permanecieron arrodillados. Algunos levantaban las manos, otros tenían las caras en el barro. La lluvia seguía cayendo con la misma intensidad. El agua corría por las calles en torrentes. Los bidones de gasolina flotaban vacíos, su contenido completamente diluido por el diluvio sobrenatural. A las 11:03 a.m., exactamente 26 minutos después de que comenzara la lluvia, Emmanuel se atrevió a mirar por una ventana. Lo que vio lo dejó sin palabras. Militantes armados arrodillados en el barro, llorando, con las manos levantadas, sin intentar atacar. Llamó a Solomon. Solomon miró y tampoco podía creer lo que veía. ¿Era una trampa? ¿Los terroristas se estaban rindiendo o era una estrategia? Solomon tomó una decisión que solo podía venir del Espíritu Santo. Dijo: «Voy a salir, voy a hablarles». Varios intentamos detenerlo, pero él insistió. Abrió la puerta principal lentamente. La puerta estaba empapada, pero no quemada. La gasolina había sido completamente lavada por la lluvia. Solomon salió bajo la lluvia torrencial. Caminó hacia donde Mukhtar estaba arrodillado. Se paró frente a él. Mukhtar levantó la vista, con el rostro cubierto de barro y lágrimas, y dijo en inglés quebrado: «Pastor, perdón, vine a matar, pero Jesús está aquí, lo vi, Él me habló, ya no puedo matar, ayúdame». Solomon se arrodilló en el barro con él, puso sus manos en los hombros de Mukhtar y comenzó a orar. Y hermanos, en ese momento la lluvia comenzó a disminuir gradualmente, como si Dios hubiera completado su propósito. A las 11:20 a.m., exactamente 43 minutos después de comenzar, la lluvia paró completamente. El cielo se despejó tan rápido como se había oscurecido. El sol brillaba nuevamente, pero ahora la escena era completamente diferente. Ya no era una iglesia sitiada por terroristas, era un campo de cosecha espiritual. Los 47 militantes seguían de rodillas. Solomón llamó a los otros líderes y a mí. Salimos cautelosamente.
Algunos hombres de la congregación vinieron con nosotros. Comenzamos a hablar con los terroristas uno por uno. Les preguntamos si querían conocer a Jesús. Todos dijeron que sí. Todos. Organizamos a los 47 hombres en grupos. Cada líder tomó un grupo. Yo tomé un grupo de 8 militantes. Les expliqué el Evangelio completo. Les hablé del amor de Dios, del sacrificio de Cristo, de la necesidad de arrepentimiento. Todos oraron conmigo para recibir a Jesús como Salvador. Los 2 policías que habían sido heridos en el tiroteo inicial estaban siendo atendidos por miembros de la iglesia. Uno tenía una herida de bala en el hombro, el otro en la pierna. Ambos sobrevivirían. Cuando más policías y ambulancias llegaron 20 minutos después, encontraron una escena que ninguno podía procesar. Terroristas armados arrodillados voluntariamente, cristianos orando con ellos. Las calles alrededor de la iglesia convertidas en ríos de barro, pero el resto de la ciudad completamente seca. Los oficiales que llegaron llamaron a sus superiores. ¿Qué hacían con terroristas que se habían rendido espontáneamente y ahora profesaban fe en Cristo? Los 47 hombres fueron arrestados, pero no como criminales regulares. Fueron llevados a una instalación de detención especial donde comenzaron procesos de rehabilitación. Las autoridades nigerianas tenían programas para desradicalizar combatientes de Boko Haram, pero nunca habían visto conversiones en masa tan dramáticas. En las semanas siguientes, investigadores entrevistaron a cada uno de los 47. Todos contaron versiones consistentes de la historia. Lluvia sobrenatural, imposibilidad de moverse, presencia abrumadora. Algunos vieron a Jesús directamente como Mukhtar. Otros solo sintieron una convicción aplastante de su pecado, pero todos estaban transformados. Los días posteriores fueron caóticos. Medios de comunicación locales cubrieron la historia. Los titulares decían: lluvia milagrosa salva 300 cristianos de terroristas. Ataque de Boko Haram frustrado por tormenta imposible. 47 terroristas se convierten al cristianismo. La historia se viralizó en Nigeria y globalmente. Meteorólogos fueron entrevistados. Todos dijeron lo mismo. No hay explicación para lluvia localizada tan específica. Los datos satelitales confirmaban que había llovido solo en un área de aproximadamente 100 metros de radio. El resto de Jos estaba seco. Ningún modelo climático podía explicar esto. Las familias de la iglesia Montesión organizaron reuniones de agradecimiento. Chukwudi, el niño de 9 años que había profetizado, se convirtió en una pequeña celebridad local. Los medios querían entrevistarlo. Sus padres protegieron su privacidad, pero permitieron que testificara en la iglesia. El niño simplemente decía: Dios me mostró. Yo solo dije lo que vi. Dios protegió a su pueblo. La profecía de un niño había preparado nuestros corazones para reconocer el milagro cuando sucedió. Sin esa palabra profética previa, tal vez hubiéramos pensado que era solo una tormenta coincidente. Pero el verdadero milagro no era solo la lluvia, era la transformación de corazones. En las semanas siguientes, los 47 militantes convertidos comenzaron estudios bíblicos intensivos en la prisión. Pastores locales se ofrecieron como voluntarios para enseñarles. Yo mismo regresé 3 veces a Jos en los siguientes 2 meses para discipularlos. Ver a estos hombres que habían sido asesinos ahora llorando mientras leían los evangelios era algo que me quebraba cada vez. Mukhtar especialmente mostraba un hambre insaciable por las escrituras. Leía su Biblia 6-8 horas diarias. Memorizaba pasajes completos. Ayunaba regularmente pidiendo perdón por cada vida que había tomado. 6 meses después del incidente, en mayo de 2020, las autoridades comenzaron a liberar a algunos de los 47 bajo programas de reinserción. No todos fueron liberados. Los que tenían cargos graves por múltiples asesinatos permanecieron encarcelados, pero 23 de ellos
incluyendo a Mukhtar, fueron liberados bajo supervisión estricta. Mukhtar fue aceptado en un programa de entrenamiento ministerial en una iglesia de Lagos. Estudió durante 18 meses. Se graduó en noviembre de 2021. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Anunció que regresaría a las zonas controladas por Boko Haram como evangelista. Todos le dijeron que era suicidio. Los militantes que él había abandonado lo consideraban traidor. Lo matarían en cuanto lo vieran. Pero Mukhtar insistía: Dios me salvó para que yo salve a otros. Conozco los campamentos, conozco los líderes. Puedo llegar donde misioneros normales no pueden. Tengo que ir. En enero de 2022, Mukhtar comenzó su ministerio evangelístico en territorios peligrosos. Viajaba con otro exmilitante convertido llamado Yusuf. Entraban a aldeas en zonas de conflicto. Se identificaban abiertamente como excombatientes de Boko Haram, que ahora seguían a Jesús. Y hermanos, Dios abrió puertas sobrenaturalmente. En 18 meses, Mukhtar plantó 23 congregaciones pequeñas en áreas que habían sido completamente inaccesibles para el Evangelio. Llevó a Cristo a más de 800 excombatientes y sus familias. Los que lo conocían como asesino despiadado, ahora lo veían predicar con lágrimas sobre el amor de Jesús. Su testimonio era irrefutable, no podían negar su transformación. Algunos intentaron matarlo, sobrevivió 3 emboscadas. En una ocasión, un grupo de militantes lo secuestró planeando decapitarlo, pero después de oírlo testificar durante 2 horas, los 5 secuestradores terminaron orando para recibir a Cristo. La historia de Mukhtar se convirtió en leyenda entre las comunidades cristianas del norte de Nigeria. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente, y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes. Regresé a Jos en noviembre de 2022, 3 años después del milagro. La iglesia Monte Sión había crecido exponencialmente. De 350 miembros regulares, habían crecido a más de 900. Habían construido un edificio nuevo más grande. El testimonio del 17 de noviembre de 2019 había atraído cientos de nuevos creyentes. Pero más importante que los números era el espíritu de la iglesia. Había una fe audaz que no existía antes. Ya no tenían miedo, sabían que Dios peleaba por ellos. Habían plantado 4 iglesias hijas en áreas peligrosas. Solomón me dijo: Pastor David, ese día aprendimos que cuando Dios dice que peleará por nosotros, lo dice literalmente. Conocí a muchos de los miembros que habían estado en el edificio ese día. Blessing, la mujer que había soñado con fuego y agua, ahora lideraba un ministerio de intercesión poderoso. Organizaba vigilias de oración cada semana donde 60 a 80 personas se reunían. Chukwudi, el niño profeta, ahora tenía 12 años y continuaba operando en dones proféticos. Había profetizado correctamente 5 eventos mayores en la iglesia y la comunidad. Su don estaba siendo cultivado cuidadosamente bajo supervisión de líderes maduros. Los padres de Chukwudi, Obina y Adaese habían comenzado un ministerio para padres de niños con dones espirituales. Emmanuel, el diácono que me había recogido en la estación, ahora coordinaba seguridad para una red de 15 iglesias en la región. Usaba su experiencia del milagro para entrenar equipos de intercesión en cada iglesia.
Creía firmemente que la mejor seguridad era espiritual antes que física. Patience, la líder que había sugerido vigilias de oración antes del ataque, ahora viajaba por Nigeria enseñando sobre guerra espiritual. Su testimonio del 17 de noviembre era su introducción en cada conferencia. Miles habían sido impactados por su enseñanza. Los 2 policías que fueron heridos ese día sobrevivieron completamente. Uno de ellos, un oficial llamado Ibrahim, sin relación con Mukhtar, se había convertido al cristianismo durante su recuperación. Dijo que cuando estaba herido sangrando en el suelo, vio ángeles rodeando la iglesia. Esa visión lo convenció de que el Dios de los cristianos era real. Ahora servía como oficial de enlace voluntario entre iglesias y la policía, ayudando a mejorar protocolos de seguridad. El otro oficial herido, Stephen, continuó su carrera policial, pero se volvió defensor apasionado de libertad religiosa. El impacto regional fue masivo. Los 47 militantes convertidos se convirtieron en testimonios vivientes del poder transformador del Evangelio. 19 de ellos que permanecieron encarcelados lideraban estudios bíblicos en las prisiones. Cientos de otros prisioneros habían venido a Cristo a través de su ministerio. 8 de los 23 que fueron liberados se volvieron pastores o evangelistas a tiempo completo. Los otros 15 regresaron a sus comunidades de origen y plantaron iglesias en sus aldeas. La tasa de conversión de exmilitantes de Boko Haram en la región de Plateau aumentó dramáticamente. Programas de desradicalización comenzaron a incorporar elementos del testimonio del 17 de noviembre. Mukhtar se convirtió en el evangelista más efectivo entre comunidades Fulani y excombatientes. Su historia era conocida en todo el norte de Nigeria. En 2023 fue invitado a compartir su testimonio en una conferencia en Abuja, la capital. Más de 3.000 personas asistieron. Después de su mensaje, 240 personas pasaron al frente para recibir a Cristo. Entre ellos había 17 musulmanes que habían simpatizado con ideología extremista. El testimonio de Mukhtar los convenció de que el camino de violencia era falso. El camino de Cristo era verdadero. Su ministerio había tocado directamente a más de 2.000 personas en 4 años. Y hermanos, hubo algo más que descubrimos años después que confirma el carácter absolutamente sobrenatural de ese día. En 2021, un equipo de investigadores cristianos de una universidad en Lagos viajó a Jos para estudiar el evento. Entrevistaron a 89 testigos, incluyendo miembros de la iglesia, vecinos, policías y los militantes convertidos. Revisaron datos meteorológicos de 3 agencias diferentes. Analizaron videos y fotos tomados ese día. Consultaron con expertos en climatología. Su conclusión fue publicada en un documento académico. El evento de lluvia del 17 de noviembre de 2019 en Jos no tiene explicación dentro de la meteorología conocida. Representa una anomalía que desafía las leyes naturales del clima. Ese documento incluyó mapas satelitales que mostraban claramente el patrón imposible: lluvia intensa en un círculo de 100 metros. Cielo despejado en todas direcciones, más allá de ese círculo. Ningún sistema de tormentas en la región, ninguna explicación de dónde vinieron las nubes que aparecieron y desaparecieron en minutos. Los científicos seculares intentaron ofrecer teorías: efecto isla de calor urbano, microrráfagas descendentes, fenómenos de convección localizada. Pero ninguna teoría podía explicar la simultaneidad perfecta con el ataque, la duración exacta necesaria para neutralizar la amenaza y el patrón geométrico perfecto del área afectada. Para nosotros, los que estuvimos allí, no necesitábamos confirmación científica. Sabíamos lo que habíamos presenciado. Dios había peleado por nosotros exactamente como prometió.
Había usado agua para apagar el fuego de nuestros enemigos, exactamente como profetizó un niño de 9 años. Había convertido terroristas en evangelistas, exactamente como hace con todos los que se rinden a él. El evento del 17 de noviembre de 2019 se convirtió en un hito en la historia de la Iglesia en Nigeria. Un recordatorio de que Dios todavía hace milagros, que todavía protege a su pueblo, que todavía transforma corazones. Ahora, en 2025, 6 años después de esos eventos, la red de iglesias que creció del testimonio de Monte Sión incluye más de 47 congregaciones en el estado de Plateau y estados vecinos. Más de 4.000 personas congregan regularmente en estas iglesias. Cientos de ex-militantes y sus familias son parte de estas comunidades. El orfanato que la iglesia Monte Sión estableció para hijos de mártires y excombatientes alberga 73 niños. Muchos de estos niños, que podrían haber crecido en odio y violencia, ahora crecen conociendo el amor de Cristo. Varios ya han expresado llamado al ministerio. Chukwudi ahora tiene 15 años y estudia en una escuela bíblica para jóvenes con dones espirituales. Planea ser misionero en zonas de conflicto. Dice que Dios le ha mostrado que su generación verá avivamiento masivo en el norte de Nigeria. Mukhtar tiene ahora 40 años y continúa su ministerio peligroso, pero fructífero. Ha sobrevivido 7 intentos de asesinato. Cada vez que lo atacan y sobrevive, usa esa experiencia como testimonio del poder protector de Dios. Su familia, que inicialmente lo rechazó por convertirse, ahora tiene 14 miembros que también son cristianos, gracias a su testimonio persistente. Solomon y Grace continúan pastoreando Monte Sión con pasión renovada. Sus 3 hijos están todos en ministerio a tiempo completo. El mayor es misionero en Chad. El del medio pastoreará una iglesia plantada en una zona anteriormente controlada por militantes. La hija menor trabaja con ministerio de mujeres que han perdido familiares en violencia religiosa. La familia completa ha dedicado sus vidas a ver transformación en las zonas más difíciles de Nigeria. Me dijeron en mi última visita: Pastor David, ese día Dios no solo nos salvó, nos comisionó. Ahora sabemos que nada es imposible para Él. Hermanos, lo que presencié en Jos no fue casualidad. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo para Israel, que mandó fuego del cielo para Elías, que calmó la tormenta para los discípulos, ese mismo Dios mandó lluvia en Jos para salvar 304 vidas y transformar 47 terroristas. Joel 2:23 dice: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Si estás enfrentando enemigos que parecen invencibles, si sientes que el fuego del enemigo te rodea, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. Dios puede mandar lluvia del cielo, puede apagar el fuego, puede convertir a tus perseguidores en tus hermanos. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Este canal es un instrumento en las manos de Dios para alcanzar millones con testimonios reales del poder de Cristo. Tu suscripción permite que más personas como yo vengan aquí a contar lo que Dios ha hecho. No es solo un clic, es participación en la obra del reino. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu pastor, tu hermano, tu amiga, alguien que está atravesando ataques espirituales o persecución. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan para renovar su fe y seguir peleando la buena batalla. Dios puede usar este video para cambiar trayectorias de vida.
La historia de los 47 terroristas convertidos puede inspirar a alguien que piensa que su enemigo nunca cambiará. Con Dios, todo es posible. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Si estás enfrentando ataques, si hay violencia amenazando tu familia o tu iglesia, si sientes que el enemigo tiene ventaja, escríbelo. La comunidad de este canal orará por ti. No estás solo. Miles de hermanos alrededor del mundo están intercediendo. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo también. Queremos servirles mejor. Tu voz importa. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recuerda, el mismo Dios que mandó lluvia milagrosa en Jos puede intervenir en tu situación hoy. El mismo Dios que transformó a Mukhtar de asesino en evangelista puede transformar tu circunstancia imposible en testimonio glorioso. No pierdas la fe. La lluvia que necesitas puede estar a solo una oración de distancia. Dios pelea por ti. Cree. Hasta el próximo testimonio, hermanos. Que Dios te bendiga grandemente y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.